¿Conoce la historia de la caída del mayor acorazado alguna vez construido? Hola, sean todos bienvenidos nuevamente. Me alegra mucho verlos de nuevo y prepárense para una nueva historia. El aire se sentía pesado. El silencio del océano estaba preparándose para un gran estruendo. Se avecinaba una tormenta. El convoy aliado estaba preparándose para la batalla. El capitán, al mando de una pequeña flotilla de combate, ordenó que todos tomaran sus puestos. Había divisado algo en la niebla. No tenía informes de aliados cerca. Los destructores que lo escoltaban se pusieron en posición para tener todos sus cañones apuntando hacia cualquier objetivo que se asomara. Una figura empezó a tomar forma, a definirse. Era el Prince Eugen, un acorazado del Tercer Imperio que sin ninguna ceremonia lanzó una primera andanada. Los impactos dieron en el agua. Los objetivos estaban fuera de su alcance. Los destructores no respondieron. El Prince Eugen se puso de costado para preparar una segunda andanada. El convoy aliado esperaba amedrentar al acorazado alemán, que no era rival para 3 destructores a la vez. Su victoria era casi segura, así que algo no cuadraba. ¿Qué estaba esperando? ¿Por qué no se retiraba? El capitán en la corbeta decidió dar la orden de avanzar para acercarse al enemigo. Estaba seguro que con el poderío de la Armada Británica a su espalda se anotaría una victoria sencilla, pero su confianza se derrumbó como un castillo de naipes cuando lo azotó un vendaval. Ni bien apareció el segundo acorazado. Se reveló ante ellos tal como si fuera una versión gigante del primero. Tomó forma a partir de la niebla, un monstruo de 50 toneladas de acero y el mejor blindaje conocido. Cañones capaces de destrozar cualquier cosa que tocaran y un alcance que superaba por mucho la distancia que los separaba. Era el Bismarck, el Capital Hunter de la Kriegsmarine. Pasó cerca del Prince Eugen, que parecía temblar por la sola presencia de su compañero. Sin acomodarse, disparó solo con sus cañones delanteros de 380 milímetros. El primer objetivo fue el destructor más alejado. Los proyectiles reventaron la cubierta dejando la embarcación como una lata inservible a la deriva y con filtraciones de agua. El capitán del convoy ordenó abrir fuego. Los proyectiles impactaron en el agua a un par de kilómetros frente a los acorazados enemigos. El Bismarck empezó a maniobrar para ponerse de lado y presentar todos sus cañones a la vez. La segunda andanada fue dividida. La parte delantera al destructor a su derecha y la parte trasera al destructor de la izquierda. Ambos acorazados recibieron los impactos de lleno, antes de empezar a ladearse y hundirse. La corbeta había quedado a merced de la bestia. Los cañones apuntaron de forma directa al último objetivo y dispararon. Lo que quedaba del convoy de la Armada se partió a la mitad antes de hundirse en el Atlántico Norte. El objetivo del Bismarck y el Prince Eugen era sencillo: búsqueda y destrucción de cualquier convoy aliado que surcara las aguas. La contramedida a la Armada Invencible de Inglaterra. Los días pasaban, los barcos desaparecían, las aguas se volvieron peligrosas. Todo para ocultar la verdadera misión del Bismarck, solo conocida por su almirante y 2 agentes de la Schutzwaffe que lo acompañaban. En la noche del 23 de mayo de 1941, ambos acorazados estaban frente a la costa de Islandia, en el estrecho de Dinamarca. Los agentes habían bajado para recibir una caja a pocos kilómetros de un pueblo de pescadores. Al recibirla y corroborar su contenido, le dieron un cordial saludo al hombre y a su compañero, antes de desenfundar sus Lauders y dispararles a quemarropa. Volvieron en el mismo bote de motor que habían llegado. En el puente le comunicaron al capitán que estaba todo en orden. El navegante miró a la costa y ordenó sanear el lugar. Los cañones del Bismarck apuntaron a tierra, a la costa, al pueblo. Los cañones de menor calibre a las pequeñas embarcaciones, porque nadie podía saber qué había pasado ahí, y mucho menos que se corrieran rumores de lo que estaban transportando.
En tierra se desató un verdadero infierno. Los acorazados debían volver a Berlín lo antes posible. Sin embargo, la ruta más directa era un riesgo por desprendimientos de hielo flotando en el norte. Debían tomar la ruta por el sur de Islandia. Al terminar de limpiar la costa, estaba empezando el amanecer del 24 de mayo. En su camino de salida, fueron emboscados por dos buques de guerra de la Armada Real Británica, el Hood y el Prince of Wales, dos acorazados preparados para dar caza a los más peligrosos enemigos de la corona. Los barcos alemanes entraron en alarma de combate. Estaban de frente anulando su artillería de popa y demasiado cerca para aprovechar al máximo el alcance de los cañones del Bismarck, mientras que ambos corazados enemigos ya estaban de costado presentando todos sus cañones a la vez. Los barcos empezaron a dispararse. Los proyectiles se cruzaban en el aire y, mientras los alemanes apuntaban a ambos barcos, los británicos solo se concentraron en la bestia que representaba el mayor peligro. El Hood fue alcanzado en su centro, donde reservaba las municiones que explotaron hundiendo al acorazado. El Prince of Wales se replegó, en retirada tras sufrir graves daños en su estructura. Los acorazados alemanes siguieron su ruta. Si bien habían logrado la victoria, el Bismarck estaba gravemente dañado. Iba muy lento. Tenía una gran fuga de combustible que lo retrasaba. A ese ritmo no llegarían a Alemania. Debían ir a un puerto más seguro y más cercano. Habían elegido Brest. Durante la siguiente noche, sufrieron un ataque aéreo perpetrado por el portaaviones Victorious, el cual tenía en su nómina aviones torpederos, que gracias a los radares sabían por dónde estaba el Bismarck. Sin embargo, la oscuridad no se los ponía fácil. En medio de la desesperación, empezaron a rugir los cañones antiaéreos. 1000 balas empezaron a salir desde el océano, en todas direcciones, apuntando a cualquier cosa que pareciera una amenaza. Los aviones, por otro lado, empezaron a lanzar sus torpedos casi a ciegas, sabiendo más o menos la dirección. Si bien esto no parece muy efectivo, entre las explosiones, los disparos y la confusión, se generó el suficiente caos para obligar al Prince Eugen a separarse y perder contacto con su compañero herido, lo que sentenció su condena. El 26 de mayo, el Catalina, un avión de reconocimiento, vio a la bestia sola por el Atlántico, delatando su posición a todas las naves cercanas. Una gran contraofensiva se estaba preparando. El portaaviones Al Royal envió a sus aeronaves desde un lugar seguro. Los torpedos se ensañaron con su objetivo. El capitán del portaaviones quería que todos los aviones salieran uno tras otro, cargados con la cantidad de combustible suficiente para ir y volver, pero que no perdieran ni un solo segundo. A distintas alturas, los torpedos solo iban hacia un objetivo. El Bismarck sufrió varios impactos que no lograron doblegarlo por su doble capa de blindaje. Sin embargo, uno de los torpedos acertó en un timón, dejando al acorazado a merced de la corriente. Sin poder maniobrar, estaba perdido. Desde el horizonte emergieron dos naves británicas más, el King George V y el Rondeley, que se dirigían directo a su objetivo, que no podía reaccionar. Lo que no significa que las cosas iban a ser sencillas. En cuanto estuvieron a distancia de tiro del Bismarck, este apuntó sus cañones y empezó a disparar. Sin embargo, sin el timonel para poder compensar el movimiento de las olas, su puntería no era perfecta. Las montañas de agua se levantaron alrededor de los acorazados que venían en su caza, cada vez más cerca. Cada vez se notaban más los colmillos de la armada. Más disparos, más salpicaduras. En cuanto los buques de la Armada Real lo tuvieron a tiro, las andanadas no se hicieron esperar. Los cañones del acorazado alemán continuaron con su rugido en forma constante. Pese a que ya estaba recibiendo impactos, siguió disparando hasta el último carcaj, hasta la última bala. Uno de los disparos de los buques enemigos logró destruir un conjunto de cañones,
mientras que el otro había quedado inutilizado. Por otro lado, los cañones de proa no podían tener a vista a sus enemigos para poder hacer algo. Ya sin moverse y sin poder defenderse, quedó a merced de un nuevo grupo de torpedos enviados del portaavión de la Armada. Pese a estar destrozado, su blindaje lo mantenía a flote. En el puente, el capitán miró a los agentes que lo acompañaban. Sin decirles nada, les marcó 2 puntos en el casco del acorazado desde adentro. Los 3 habían conversado en sus mentes. El Bismarck no puede ser capturado. La reliquia no debe caer en manos británicas. Los oficiales se separaron y colocaron explosivos donde se les había indicado. El capitán fue a su camerino y ocultó la reliquia en un compartimiento secreto en el piso. Con una breve referencia a su líder, los oficiales hicieron detonar el blindaje desde dentro, y el gran orgullo de la Kriegsmarine fue a pique hasta el fondo del Atlántico, silenciando sus cañones para siempre. Gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado, compartan y suscríbanse. Y si no les gustó, compártanlo igual para no ser los únicos en sentir que perdieron el tiempo. Un saludo, nos veremos muy pronto.